La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra a admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio UH de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así es, muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva emisión, esta vez especial de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Hemos denominado entonces esto como Acobal Constituyente en pos de poder generar como organización social un debate en torno a los derechos económicos y culturales y sociales también de las y los consumidores acá en la región de Los Ríos. Invitamos a quienes nos ven y nos escuchan a través también de Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM a visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Queremos también saludar a nuestros invitados e invitadas. Está Nicole Cornejo, candidata independiente por la lista del Pueblo Ríos Constituyentes. Bienvenida, Nicole. Hola, Luis. Muchas gracias. Un saludo a Richard y a la gente de la radio. Así es. También a Richard Caamaño, candidato por la lista independiente no neutrales, esto en el distrito 23 de la región de la Araucanía y que también tiene una larga relación con la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos. Él ostenta el cargo de presidente, pero obviamente producto de la actual legislación, él automáticamente está suspendido de este cargo, pero siempre ha estado presente en nuestros programas y es por eso que lo quisimos también invitar para dialogar sobre este tema. Está también de invitado Eduardo Ramírez, también ex vicepresidente de la Asociación de Consumidores Acobal, quien ha tenido algunos inconvenientes, pero se va a incorporar a esta transmisión a través de un contacto telefónico gracias a la gestión del equipo de la radio de la Universidad Austral de Chile, que también aprovecho de saludar a Toño y a Diego que están ahí apoyando en esta transmisión. El tema que nos convoca es conocer cuál es la opinión que tienen los económicos culturales. Yo, antes de comenzar a darles la oportunidad para que puedan opinar, hacer una pequeña definición, pero la cual tiene la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto a esto. Define los derechos, entonces, económicos, sociales y culturales como los derechos humanos relacionados con el lugar del trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, alimentación, agua, atención de salud y educación. Esto es la definición que entrega las Naciones Unidas. Recordad que Chile en 1972, en el gobierno del presidente Salvador Allende, ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está dentro entonces de nuestro ordenamiento este tema.
Quiero entonces invitarlos a ustedes de poder conversar y que nos expliquen cuál es su posición con respecto a este tema. No sé si podemos comenzar con Nicole. ¿Ahí sí? Sí, yo te escucho. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Por supuesto, referirme a lo que mencionas. Quiero partir contextualizando de que hoy día el que vivamos en un proceso constituyente o estar a puertas de empezarlo, tiene que ver con la demanda multitudinaria de la sociedad chilena que se movilizó a partir del 18 de octubre del 2019 y que con mucha creatividad, lo que podemos denominar el pueblo de Chile, salimos a la calle a decir basta y a solicitar justamente lo que tú lees, el extracto de Naciones Unidas, pero en términos mucho más coloridos y también de diversas formas artísticas, culturales, organizacionales, etc. Y hoy día creemos que es sumamente necesario rescatar esa diversidad que se vio en las calles y que se expresó y que gracias a eso hoy día estamos hablando de una convención constitucional que nos habría gustado que fuese una asamblea constituyente donde efectivamente se diese esta diversidad en el proceso constituyente. Sabemos las trabas que hemos tenido los que hemos querido ir de forma independiente y sobre todo la lista del pueblo respecto a movimientos sociales representativos de esta sociedad diversa. Pero aún así, hoy día vemos con mucha esperanza que esa diversidad efectivamente pueda estar representada justamente en el proyecto que hoy día a mí me toca encabezar junto a otros 6 compañeros y compañeras dentro de la región. Eso por una parte. Respecto a si estar o no estar de acuerdo, por supuesto que desde el mundo social y desde las organizaciones que levantan esta candidatura nosotros lo hemos discutido en torno a un marco de derechos humanos. Y cuando uno logra visualizar cuál es el marco de derechos humanos desde el feminismo también, se hace sumamente necesario que la dignidad de las personas esté en el centro del debate constitucional y, por supuesto, contemplando los derechos sociales, la justicia, en donde efectivamente vivamos un país sin violencia y sin violencia de cualquier tipo, en especial la patriarcal, que hoy día sigue matando mujeres a lo largo de Chile y en nuestra región particularmente, y por lo tanto desde ahí, cuando uno entiende la concepción de derechos humanos y comulga con eso también, por supuesto que ese tipo de tratados internacionales tienen que estar contemplados a la base de la escritura de la Constitución nueva. Muchas gracias, Nicole Cornejo, candidata independiente por la lista del Pueblo Ríos Constituyente. Estamos también con Richard Caamaño. Richard, tu turno. Hola Luis, hola Nicole, un gusto estar compartiendo con ustedes estos espacios que son tan importantes, sobre todo ahora para dar a conocer y mostrar justamente las distintas propuestas que hay y que han nacido en torno a esta oportunidad única que tenemos hoy día de poder hacer los cambios necesarios para poder tener un Chile ya bastante más justo, más equitativo, más igualitario, donde la gente realmente puede expresar lo que siente y lo que espera de una nueva constitución. Y todo este proceso también, como decía Nicole, no ha sido fácil. O sea, nos han puesto a los independientes una serie de barreras y una serie de trabas y dilación que finalmente no solo nos perjudicó en términos de poder conseguir una buena cantidad de patrocinios, que en algunos casos no alcanzaron, sino que también el tema de los pueblos originarios que tuvieron bastante complicado, y de hecho hay pueblos que ni siquiera van a poder participar de este proceso teniendo todo el derecho a hacerlo. Entonces, eso un poco da luces de cómo nuestra clase política ha sido capaz de entorpecer todo este proceso para los distintos espacios, los distintos actores sociales, que de alguna manera están dando respuesta hoy día justamente a la demanda que se hizo en el plebiscito, y que tiene que ver con que la Constitución o la nueva Constitución la escriban justamente representantes de la ciudadanía, y no actores políticos o los mismos actores políticos o los mismos rostros, que hoy día lo único que han conseguido ha sido justamente desincentivar, han
no han sabido responder después de tantos años a las demandas sociales que hoy día se están pidiendo o se están dando. Y eso justamente ha sido uno de los grandes temas que se está discutiendo hoy día y que finalmente ha significado tanto rechazo, digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía hacia la clase política y que se ha dado en el último tiempo, digamos. Y hoy día, más que nunca, también ese rechazo se incrementa a propósito de las trabas y de los problemas y de estos personajes o actores políticos que hoy día están reapareciendo y que andan buscando la oportunidad de poder una vez más capturar estos espacios y entregar de nuevo, representar de nuevo otros intereses que no necesariamente son los intereses que está demandando la ciudadanía. Entonces, hoy día yo creo que tenemos una oportunidad única de hacer los cambios y la gente tiene que apreciar de alguna forma todo el trabajo y el proceso que se ha llevado y dar respuesta una vez más también al periodo del plebiscito, al estallido social. Yo creo que, no sé si Nicole comparte, pero estábamos preocupados justamente que no estábamos viendo reflejado lo ocurrido en el estallido social versus la cantidad de patrocinios y firmas que se estaban dando y que tuvo la explosión, digamos, prácticamente la última semana. No sé si a Nicole le pasó, pero al menos en este distrito la explosión de firmas se vino a dar prácticamente en 2 oportunidades y con un acento bastante importante en la última semana, cuando ya estábamos corriendo con los últimos días de firmas, digamos. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos también hoy día respecto de la respuesta que podríamos tener de la gente a propósito de el día que tengamos que ir a votar. Y eso, bueno, es un proceso que vamos a tener que llevar hoy día nosotros. El rol que vamos a tener que cumplir como candidato es justamente de entregar mucha información, educar mucho a la gente. Hay harta desinformación. Y dicho sea de paso también, nuestros señores parlamentarios se han encargado más de desinformar que informar a la gente. Y eso ha generado una serie de confusiones respecto a lo que la gente está esperando o espera de este proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que jugar un rol tan importante hoy día en esta etapa de campaña, o que va a iniciar en unos días más, pero por lo menos debemos aprovechar el poco tiempo que vamos a tener para, más allá de informar a la gente también, tratar de reencantarla con este proceso y incentivarla a que salga a las urnas el día en abril. Muchas gracias, Richard Camaño, candidato por la lista Independientes No Neutrales del Distrito 23 de la región de la Araucanía. También estamos junto a Eduardo Ramírez, candidato independiente por la lista del pueblo Ríos Constituyentes. Eduardo, tú estás atento a la opinión, tanto lo que ha hablado Nicole como Richard. ¿Cuál es la posición que tienes con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales en este inicio de este proceso para escribir una nueva constitución? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, verdad? ¿Sí? Tengo mis dudas razonables con los equipos últimamente, ¿verdad? ¿Se me escucha, verdad, Luis? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. No. Sí. Ya, bacán. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al equipo de Radio Wash y a Nicole, un saludo muy grande, también a mi compañera de lista, una de mis compañeras de lista, perdón, y Richard Camaño, un viejo amigo, un gran amigo. Bueno, siempre desde el primer momento que hacíamos desde el primer momento del estallido social del 18 de octubre, quiero decir, ¿no? Desde el directorio de ACOVAL hemos mantenido una defensa permanente por los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, de la ciudadanía. El mismo programa que Luis nos ayuda a producir semana a semana ha sido una tribuna para que distintos dirigentes y líderes de corrientes de opinión, mujeres y hombres, puedan conversar, hablar, debatir respecto de este proceso constituyente y las expectativas que hay en torno a él y que surgió desde el pueblo, digamos, desde la calle. Así es que, por lo tanto,
mantengo, por supuesto, ese compromiso con la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Y ahora, respecto del proceso en el que estamos, este proceso eleccionario, esta coyuntura eleccionaria, bien, es un desafío interesante, apasionante, para captar el interés de la ciudadanía, para reencantarla, como dice Richard, como dice Richard. Y yo elijo tener fe, ¿saben? Es decir, creo que esa eclosión de patrocinios que surgió el último día es prometedora. Creo que es una señal clarísima de lo que la ciudadanía realmente quiere y está dispuesta a hacer el 11 de abril. Así es que, por supuesto, no está servido la mesa de ninguna manera. Hay un gran trabajo que desarrollar por delante y estamos disponibles para eso, y estoy seguro que la ciudadanía va a ir a ratificar el 11 de abril aquello que ya manifestó con claridad el 25 de octubre pasado. Muchas gracias, Eduardo Ramírez, candidato también de la lista del pueblo Ríos Constituyentes. Estamos junto a Nicole y también Richard, que también son candidatos a la constituyente independiente. Ya mencionaban el tema de la recolección de firmas. Richard planteaba que hubo un aumento de los patrocinios ya en los últimos días, y hay que destacar también de que y quiero invitarlos a que puedan hacer la siguiente reflexión, porque creo que es importante. Hay sectores por lo demás también es legítimo que lo planteen, pero el sector de la oposición, que es muy grande, ha un poco criticado esta suerte de que uno se tenga que salir de los grandes bloques o de los partidos políticos que últimamente han estado representados en el Congreso y que están participando de este proceso. Porque recordar que el estallido social, la revuelta popular del 2019, prescindió totalmente de los partidos políticos. Fue el pueblo que salió a la calle a manifestarse de forma masiva. Entonces, ahí quiero darles la oportunidad, porque sé que todos ustedes han tenido que, desde distintos ámbitos, responder a este suerte de cuestionamiento. Entonces quiero invitarlos a que puedan también tener esa posición de poder, cuál es la respuesta que le entregan, porque es importante en este proceso. Porque entender también que este proceso es único y no es una elección más. Aquí no es una elección por lo menos para los últimos 30 años, y que nuestros hijos, los que somos padres, van a poder ver los frutos de esto. No va a ser inmediato. Nicole, comencemos con Nicole. Ya. Sí, quería, partir diciendo que ha sido bien reprochado esto de la falta de unidad, incluso como la derecha, pero además gran parte del sector de la concertación y de la lista del Frente Amplio y Partido Comunista, más algunas organizaciones sociales. El reproche que nos hacen de la dispersión de los votos y de que gracias a las listas de independientes finalmente como que la derecha va a ganar, y es un poco la política del terror del todos contra la derecha. Y yo creo que ese análisis carece de harto contexto, sobre todo entendiendo lo que ocurre el 18 de octubre del 2019. Si uno creyera que el 18 de octubre del 2019 no afectó en nada la percepción política de la ciudadanía, es que yo creo que está un poco perdido o perdida. Yo creo que es importante recalcar, a propósito de lo que decía Richard y de lo que decía Eduardo, que la explosión por inscribir candidaturas independientes y el esfuerzo que tuvimos que hacer, a propósito de que nosotros, por ejemplo, nos habilitaron una semana antes, 5 días hábiles antes, la plataforma, sin duda alguna es una cuestión que no fue azarosa y que no fuimos nosotros los que pusimos las reglas del juego. Entonces, por una parte, los partidos políticos hoy día parecen decirnos, pero ¿cómo va a ganar la derecha? Y es culpa de ustedes porque no estuvieron en el proceso.
fueron ellos finalmente quienes definieron que los independientes no podíamos hacer pactos con los partidos políticos. Fueron ellos los que determinaron que los escaños reservados iban a quedar dentro de los 155, restándole pluralidad al proceso. Y nosotros somos los responsables al final del día. Y por otra parte, muchas de nuestras candidaturas que nacían desde organizaciones sociales, intentamos justamente dialogar, pero los partidos políticos no entendieron el desafío histórico. Como tú lo mencionabas, Luis, el desafío histórico hoy día se vuelve sumamente importante y los partidos políticos, esa institucionalidad quedó totalmente desbordada después del 18 de octubre. Ellos no pudieron darle contención ni tampoco prever ese malestar o hacerse cargo del malestar. Todos teníamos el diagnóstico más o menos claro de la desigualdad en Chile, pero nadie se podía hacer cargo. Y por lo tanto, cuando a mí me dicen, oye, pero gracias a ti va a ganar la derecha, es que, ojo, no estamos confiando en la gente. Yo estoy segura que con la explosión que hemos tenido en los más de 2.600 patrocinios que recibió nuestra lista, nuestra candidatura recibió más de 1.150 patrocinios. Significa que hay 1.000 o 2.600 personas que ya saben de la lista del pueblo en la región de Los Ríos y que además de eso está constantemente diciéndonos cómo podemos participar y cómo hacemos carne también este proceso. Porque, ojo, esto sí ha tenido costos de vida, ha tenido costos de ojos de personas que quedaron ciegas después para toda la vida, y todavía tiene costos muy importantes. Y yo creo que es sumamente relevante no olvidar que siguen habiendo adolescentes, hombres y mujeres presos en este sistema, dados los acontecimientos del 18 de octubre, y que aún no son resueltos ni judicialmente y siguen con prisión preventiva. Mientras tanto, los femicidas siguen andando en la calle, o los que roban con cuello y corbata siguen andando en la calle libremente. Entonces, me parece importante relevar que si vamos a construir un proceso constituyente, ojo con la violencia estatal. No puede seguir habiendo violencia estatal cuando vamos a construir las bases que van a regir a Chile de aquí a los próximos 30 o 50 años. Muchas gracias, Nicole. Eduardo Ramírez. Bueno, tal como dice Nicole, son ellos los que plantearon las reglas a su acomodo. Ellos, digamos, me refiero a los partidos políticos tradicionales. Es una ceguera, una tosudez. Yo lo entiendo, ahí hablo a título personal, yo lo entiendo como esa porfía, digamos, de no soltar el negocio, ¿no? De no soltar el negocio, porque en definitiva viven, subsisten en base a un reconocimiento que el Estado chileno hace respecto de su existencia, respecto a la funcionalidad como colchón de contención, como un mecanismo de contención de la demanda social, de la demanda popular. Y bueno, por el solo hecho de existir y cumplir esa función, reciben un subsidio estatal y bueno, se les asegura la sobrevida como institución, como organización social, como organización política, se entiende, ¿no? A eso me refiero. Así es que viven, digamos, en una desconexión con la realidad. Es como que para ellos, los militantes de partidos políticos tradicionales, como que no ha sucedido nada, como que seguimos en los 90, es una locura, y es como que no fuera significativo cómo la gente se volcó durante la última semana a entregar patrocinios y a buscar información, y cómo todavía te siguen llamando por teléfono, te siguen contactando por interno, como se dice hoy en día en redes sociales, para decir, hermano, hermana, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? Lo que usted quiera, Y eso es tremendo, como una responsabilidad, se siente como una responsabilidad moral tremenda. Y bueno, como lo dije hace unos días atrás, yo espero ser digno de esas muestras de confianza. Así es que hay que continuar en esta senda, depositando toda la fe del mundo en las personas, en los ciudadanos, las ciudadanas, en nuestras vecinas, en nuestros vecinos. Muchas gracias, Eduardo Ramírez. Richard, ¿cómo fue la situación entonces ahí en el distrito 23, la región de la Araucanía,
cuando ustedes también deciden, tú en particular decides también hacer este proceso de juntar los patrocinios. ¿También tuviste que enfrentar lo que ya comentaban Nicole y Eduardo? Sí, bueno, yo creo que un poco eso obedeció a que, así como decían los chiquillos, las reglas del juego que nos pusieron, que fueron bastante poco claras o transparentes, incluso fueron bastante pocas, entre comillas, porque finalmente todo este proceso tan acotado que se dio, yo creo que fue uno de los factores que influyó justamente en la poca participación desde el inicio de la gente para poder entregar los patrocinios. Tomemos en cuenta que se nos vino entre medio todo lo que eran las fiestas y eso sumémosle el tema de las pandemias, en algunos distritos con cuarentena. Nosotros estábamos con cuarentena en ese tiempo, ahora después volvimos a cuarentena de nuevo. Entonces fue todo un proceso complicado donde afortunadamente yo creo que ahí ese es un valor que tuvo al menos en este proceso, fue que pudimos los independientes obtener patrocinios vía online, que por eso facilitó bastante, digamos, en ese sentido la recogida de estos patrocinios. Y aún así venía la complicación por el otro lado, que mucha gente no tenía su clave única, y poder sacar la clave única para algunas personas, especialmente adultos mayores, era todo un tema. Entonces, no ha sido el proceso, el mejor proceso que pudiéramos haber esperado, la verdad. Siempre hubieron algunas barreras, algunas cosas que estamparon justamente la participación de la gente, y también, obviamente, el interés de los candidatos, las candidaturas independientes que veían en esto un tremendo problema para poder concretar su candidatura. Nosotros acá como lista, digamos, llegamos a obtener alrededor de 3.000 patrocinios, pero con una explosión de firmas en la última semana, donde más allá de la fiesta que nos jugaba en contra, fue el tema de la apertura de las claves únicas. Mucha gente sin clave única, mucha gente estaba desinformada, no sabía qué es lo que estaba pasando en el fondo, particularmente los adultos mayores. O sea, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que es el patrocinio, por qué tengo que patrocinar, qué significa la firma. Entonces, una serie de cosas que al final tú tenías que destinar mucho tiempo a informar a la gente. El Estado no se dio el trabajo, ni el CERVEL, a pesar de con el buen trabajo que hizo el CERVEL en ese sentido para poder salir jugando para adelante con este tema. Había re poca información para la gente en un proceso que es tan importante, tan relevante y tan único. Lamentablemente no hubo la información suficiente como para que la gente todavía entendiera bien lo que significaba el proceso, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y obviamente darle las herramientas y las facilidades para que pueda terminar en un proceso bien, digamos. Entonces, aún así, bueno, salimos adelante, airoso, se pudieron inscribir muchas candidaturas, hay muchos también que quedaron lamentablemente abajo y no pudieron concretar sus patrocinios. Yo me alegro que en tan poco tiempo, por ejemplo, los chicos en Valdivia hayan obtenido tan buenos patrocinios, y eso obviamente es la respuesta del interés de la gente que tuvo a última hora. Yo creo que un flaco favor nos hicieron algunos parlamentarios que se les ocurrió renunciar, como el señor Arboe, para poder ir a la constituyente o ser candidato. Yo creo que nos hicieron un flaco favor, en el sentido que cuando vio la gente que se estaba metiendo en nuestros personajes, salió a las calles y se volcó a entregar patrocinios, muchos patrocinios, y eso un poco yo creo que fue lo que obedeció a la explosión de la última semana. Estos anuncios de muchos actores y políticos o rostros políticos que quieren participar de este proceso también, después que habían votado rechazo y que se negaban a un proceso como este, ahora quieren ser candidatos. Eso que no entiende nadie. Ahora sí quiero participar, antes no querían participar. Entonces al final yo creo que la explosión de estas firmas, como te digo, fue la respuesta justamente a ese tipo de cosas que se fueron dando durante el proceso. Lo interesante de esto es que así como hubo esta explosión de firmas, yo creo que la gente se va a volcar y va a depender mucho también de cómo nosotros transmitamos la información de manera bastante transparente y fácil, para que la gente entienda definitivamente que aquí la derecha no la tiene ganada. Bajo ningún caso, y por mucho que le digan que la derecha la puede ganar, este es el viejo truco que usan siempre los conglomerados políticos de asustar a la gente y tratar de capturarla desde ese punto de vista, y que no haga nada. La derecha no la tiene ganada. Lo que pasa aquí es que lo mejor que puede pasar es que la gente realmente salga a votar, salga en abril, salga a las urnas de manera masiva, de manera colectiva,
es la única forma que este proceso se dé, como todos esperamos, donde los independientes realmente terminen escribiendo la nueva Constitución. Muchas gracias, Richard Camaño. Bueno, es importante recordar que el proceso actual en el cual estamos viendo, también el país sigue renovando sus mismas instituciones, donde los partidos políticos obviamente tienen su rol y está su proceso, incluso tienen su financiamiento. Están las elecciones municipales, están las elecciones a gobernador, en fin, de los candidatos a concejal. Entonces, de verdad, el espacio que ellos tienen está normal, está garantizado, pero este espacio, el que está construyéndose hoy en día con respecto a la elección del proceso constituyente, nació de la ciudadanía. Entonces es vital que la ciudadanía de forma independiente esto no pueda estar presente en ese proceso. Saludamos a quienes nos están escuchando y viendo a través de Radio Universidad Austral de Chile. Estamos bien contentos también por volver a escuchar la introducción de nuestro programa, que comenzamos creo el 2018 en los estudios de la radio, pero obviamente con el tema de la pandemia esperamos volver a este espacio y reivindicar el derecho a la comunicación como lo está haciendo la radio de la Universidad Austral de Chile, permitiendo que todos los actores que están en este proceso tengan la oportunidad de que el público pueda escucharnos. Así que es muy importante y agradecemos y reiteramos, como siempre, el agradecimiento al equipo de la radio de la Universidad Austral de Chile. Quiero invitarlos a una reflexión que es muy importante, que ha sido constante en Acobal de los Ríos, que es la mercantilización de los derechos sociales, la mercantilización de la educación, de la salud. Quiero invitarlo a hacer una reflexión con respecto a ese tema, que creo que es muy importante para que la gente también lo pueda entender, y porque es importante que en esta nueva Constitución eso quede revertido y se instale un Estado social de derecho que permita compatibilizar obviamente los temas de los derechos individuales con también los derechos colectivos, los derechos sociales. Eduardo. Sí, ¿Me escucha, Eduardo? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Perdón. La mercantilización de los derechos sociales precisamente parte de lo que nos llevó a la situación en la que estamos, parte de la situación a la que generó el estallido del 18 de octubre. ¿Cómo volver a decir algo? No sé cómo volver a decir algo que está súper dicho y que en realidad ¿qué nuevo puedes agregarle que la ciudadanía no sepa? Yo sé que la ciudadanía lo sabe, sé que la gente que nos está escuchando lo sabe, es decir, en términos de que esta mercantilización genera brecha social, genera injusticia social. Hay personas que pueden pagar esos derechos sociales y otros que, o esta mercantilización, ¿no es cierto?, la pueden pagar, otros que no pueden, e inclusive aquellos que sí pueden, la calidad de las prestaciones que reciben son cuestionables, diría yo, digamos, sobre todo en el tema de la educación, por ejemplo, donde en definitiva lo que estás pagando es una certificación de que tienes cierto roce social que te permite el día de mañana acceder a la gerencia de alguna tal cual empresa, digamos, ¿no? O acceder de manera más expedita a algún puesto en el organismo, en el aparato del Estado, puesto que provienes de cierta fronda aristocrática que se educó en tales cuales colegios o en tales cuales universidades. Es más evidente, por supuesto, en lo que toca a las prestaciones relacionadas con la salud y otras, ¿no? Pero en el tema de la educación es medio cuestionable, digamos, es más bien que estás pagando esa certificación. Se necesita, hay apuro. Todos tenemos apuro porque se empareje la cancha, porque vivamos en una sociedad más justa, ni siquiera más justa, perdón, una sociedad justa, una sociedad equilibrada, en la que todas las personas, hombres y mujeres, tengan igualdad de oportunidades, igualdad de derechos e igualdad de acceso a los derechos sociales. Así es que
para eso estamos, digamos, para eso estamos como candidatura dentro de la lista del pueblo Ríos Independientes. Perdón, entre paréntesis, hago la aclaración que se confunde, es fácil, digamos, confundir los nombres, es el nombre oficial de la lista. Por ahí puedo quedarme, digamos, en este momento. Muchas gracias, Eduardo. Nicole. Sí, gracias, Luis. Ahí referirme un poco, hilarlo con un poquito de lo que hablábamos en el comienzo de la entrevista respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestra candidatura nace justamente desde la red de profesionales por el derecho a decidir, la red chilena, y para nosotras se vuelve sumamente importante la mirada feminista que se logre impregnar en esta nueva constitución. Y lo digo desde el feminismo para también hacer un marco en torno a los derechos humanos. Cuando uno habla de la nueva constitución, lo que uno tiene que pensar es cuáles van a ser los valores, por una parte, que van a regir esa nueva constitución, pero además la segunda parte de la constitución tiene que ver con cómo organizamos la sociedad de tal forma que lo que pusimos en el principio, que son los valores, los principios, los derechos, las obligaciones, se cumplan después en esta otra institucionalidad, que ahí también tenemos un quiebre importante a propósito de todos los casos de corrupción que existen entre la gran empresa y la política chilena. Entonces, cuando uno lo aborda desde el feminismo, por supuesto que el Estado subsidiario no tiene ninguna cabida, que es el Estado que hoy día nos rige en la Constitución chilena. Entonces, para poder explicarlo, el Estado subsidiario no es que se refleje propiamente en la Constitución, de hecho en la Constitución no está escrito propiamente tal, pero lo que desarrolla sí es un Estado subsidiario. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo plata para poder entrar al mercado, y el mercado puede ser de la salud, de la educación, de la vivienda, etcétera, etcétera, o sea, de cuestiones básicas que son derechos humanos de las personas, me mercantilizo todo y el Estado subsidiario ayuda a las personas que no pueden acceder a través de los bonos, de las becas y todo ese tipo de mecanismos que tenemos instaurados en este sistema. Entonces, ¿por qué la mirada del feminismo se vuelve sumamente importante? Porque cuando hablamos de los derechos sociales, cuando hablamos de la dignidad de las personas, evidentemente que el feminismo tiene mucho que aportar desde ahí, desde la autonomía política, de cómo tenemos derecho a la vivienda, de cómo tenemos una vida sin violencia, sin violencias de ningún tipo, cómo tenemos alimentación, y no solo alimentación, sino que una alimentación soberana, y cómo tenemos el derecho a la salud y el bienestar, y no solo a la cura de la enfermedad, que hoy día ni siquiera por lo bajo eso se cubre. Hay unas grandes listas de espera, los hospitales ya estaban colapsados previo a la pandemia, y por supuesto que tampoco esta Constitución ha dado el ancho para poder manejar un periodo de crisis. Y cuando uno se enfrenta justamente a las dificultades que tiene el mundo moderno hoy día, lo que uno tiene que pensar es entonces cómo proyectamos esto de una forma diferente. Y ahí, por supuesto, que un Estado de derecho, un Estado solidario, un Estado que se oriente en las líneas del feminismo va a poder dar respuesta mucho mejor a lo contingente, pero también a lo de largo plazo, y cómo cambiamos las reglas del juego para que a nuestras amigas y mujeres no las sigan matando en la calle, o que no tengamos miedo de estar dentro o fuera de nuestras casas. Finalmente, no es que haya pasado la represión del Estado, sino que se vive a diario en la vida de muchas mujeres, pero además se vive a diario en el Gualmapu. Entonces, ahí es súper importante el cómo repensamos la estructura del Estado, y esto que parece ser tan lejano, lo subsidiario, lo solidario, lo aterrizamos también para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Pues la discusión constituyente tiene que ser para que todas y todos nos sintamos parte de ella y podamos pensar mejor. Eso tiene un fundamento científico muy base. 100 personas piensan mejor que una, y entender a las personas en igualdad de derecho y no seguir entendiendo a las mujeres como sujetas de segunda clase. Muchas gracias, Nicole. Richard. Sí, bueno, tenemos un modelo económico que se basa en el consumo. Desde ese punto de vista, claro, el Estado le entrega todo al mercado. O sea, si yo quiero operarme de alguna forma, alguna operación grave, tengo que endeudarme. Para eso está el banco, la banca privada, que me presta la plata para poder operarme, o me presta la plata para poder educarme, o me presta la plata para poder darme un gustito. Entonces,
todo está entregado justamente al mercado y de alguna forma también, en algún momento alguien lo dijo por ahí a propósito del tema de la autorregulación que te puede dar el mercado en ese sentido y que podría funcionar efectivamente y que de alguna manera el Estado no quiere asumir esos roles. ¿Por qué? Porque supone que la empresa privada lo va a hacer bastante mejor y nos va a entregar un mejor servicio, que fue la promesa que nos hicieron, no sé si ustedes recuerdan, cuando privatizaron el tema de los servicios básicos, por ejemplo, cuando le entregaron todo el agua a la sanitaria, o el servicio de distribución de agua a la sanitaria, que nos dijeron, no se preocupen, si la sanitaria nos van a entregar un mejor servicio que lo que pueda prestar el Estado. Y aquí estamos, con todos los problemas asociados justamente a la calidad del servicio, a los problemas de entrega del servicio, a la falta del servicio. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que muchas de las demandas sociales, si no la mayoría de las demandas sociales, da respuesta o responde a este tipo de mercado que tenemos, que lamentablemente que no dio respuesta, no supo dar respuesta, y un Estado que tampoco dio respuesta a las demandas de la ciudadanía. Y por eso también es justamente una de las materias de lucha de nuestra candidatura, que tiene que ver con instalar justamente los derechos de los consumidores como un derecho constitucional. Hoy día incluso ya esto se discute como un derecho humano, o sea, ni siquiera es que exista una regulación, sino que se reconozca como un derecho humano. Y desde ese punto de vista, claro, reconocer los derechos de los consumidores como un derecho constitucional te permite inmediatamente generar toda una regulación del mercado, un control bastante más preciso y obviamente una fiscalización bastante más precisa. Y obviamente el acceso al consumo de una manera bastante justa, equilibrada y no tan asimétrica en términos de información. Hoy día nos encontramos con empresas que lamentablemente manejan toda la información respecto del producto o del servicio que te entregan, y el Estado lo único que hace hoy día es colocarte una norma que hoy día ya está sobrepasada, que no ha sabido responder justamente a las demandas en ese sentido, y el mercado ha vulnerado constantemente. Así como decía Nicole delante en una de sus intervenciones, los famosos ladrones de cuello y corbata, que hoy día ninguno va a la cárcel. La violencia no solo se ve en la calle desde el punto de vista de lo que hemos visto en los estallidos sociales, la violencia también se da acá. Y uno de los aspectos de violencia tan fuerte tiene que ver justamente con, por ejemplo, con la colusión, que es lo que hemos visto en el último tiempo de manera tan importante. La colusión hoy día es la forma más violenta para vulnerar los derechos de los consumidores que existe. Entonces, desde ese punto de vista, claramente no podemos dejar de lado ni podemos dejar de poner en discusión el rol o la importancia que tienen justamente hoy día los derechos de los consumidores, de manera de dejarlo consagrado como un derecho constitucional. Chile es de uno de los pocos países, si no el único, que todavía no ha sido capaz de consagrar los derechos de los consumidores en la Constitución, y solo se basa en las normas, donde un Estado que está reducido a su mínima expresión no tiene ninguna capacidad de dar respuesta, pero también, así como no tiene capacidad de dar respuesta en este sentido y está tan reducido, que también es un pésimo administrador de sus empresas. Y eso también obviamente vulnera claramente el tema de los derechos de los consumidores, los derechos ciudadanos, y obviamente lo que estamos hablando, los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a Nicole Cornejo, a Eduardo Ramírez por estar presentes en esta edición especial de ACOVAL de los Ríos por un consumo responsable, que hemos denominado ACOVAL Constituyente. Ya estamos llegando al cierre del programa. Reiteramos el agradecimiento a la radio de la Universidad Austral de Chile, así que quiero invitarlos a que den a conocer sus redes sociales, su planteamiento, cómo van a derivar este proceso, las esperanzas, los sueños, porque es importante que la gente conozca ese lado de ustedes también, su profesión, en fin, lo que ustedes estimen convenientes para poder dar a conocer sus intenciones y sus ganas de poder participar de este proceso como independientes, y que van a tener que volver a trabajar en lo que están haciendo y no lo espera ningún trabajo, como ocurre con muchos candidatos de los partidos políticos, a quien le duela, y que el que se sienta mal, bueno, que se ponga el sombrero nomás. Pero creo que eso pasa constantemente. Richard.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, yo creo que muchos de los que asumimos este rol o este llamado de repente que de alguna forma escuchamos, eh, justamente pensamos el hecho de que al ser una oportunidad única y teniendo la experiencia que tenemos cada uno en nuestros espacios, nuestras expertise, podemos justamente instalar temas que son de relevancia, que son importantes y que deben estar presentes, digamos, en la Constitución. Eh, Claramente es un proceso que es bastante, yo creo que para la gran mayoría de los que estamos participando hoy día es bastante desinteresado en el sentido de que tampoco esperamos que después de términos de años nos quedemos pegados en alguna oficina por ahí, aprovechando de la oportunidad que se nos propuso hoy día para exponer o instalar, ¿no? En estos espacios importantes que son tan demandados hoy día por algunos personajes. Este es un proceso que ha durado un año, más encima igual estamos vetados por un año para poder asumir algún cargo de esas características, así que, mira, la verdad es que aquí lo importante es que la gente entienda que la única forma de poder llevar este proceso adelante como todos esperamos, como la misma ciudadanía espera, en base a la participación. Eh, Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué estás haciendo acá? O ¿por qué es tu interés, digamos, en participar en un proceso como este? Nosotros llevamos más de 10 años en el trabajo asociado justamente a la defensa de los derechos de los consumidores aquí en esta zona, y la experiencia a nivel nacional con el trabajo en conjunto con ACOAL, por ejemplo, en la Agrupación Nacional de Consumidores como ANACON, que agrupa varias asociaciones de consumidores. Y hace tiempo ya que venimos viendo y discutiendo este tema de poder instalar de alguna forma y mejorar los derechos de los consumidores, no solo en términos normativos, sino que llevarlo a la Constitución de alguna forma. Y hoy día se presenta esta oportunidad única. Como te decía, Chile es de los pocos, sino el único país que todavía no tiene considerado los derechos de los consumidores en la Constitución. Y eso para nosotros es delicado en el sentido de que si no logramos instalarlo en este proceso, lamentablemente vamos a seguir viendo la vulneración de los derechos de los consumidores, vamos a seguir viendo una institución que no es capaz de responder a los tiempos, digamos, hoy día, no es capaz de responder justamente a la invasión de este mercado que ha sido tan vulnerador de derechos y que no ha escatimado, digamos, en generar ingresos a partir de de los monopolios que ya existen, a partir de las colusiones que se generan a partir del robo a mano armada, entre comillas, vulnerando justamente y generando sus ingresos a partir de la vulneración de los derechos de las personas. Desde ese punto de vista, creo que nosotros no podemos descansar ni hacer caso omiso, digamos, a esta demanda. Necesitamos sí o sí, por una u otra vía, instalar estos derechos de los consumidores en la Constitución, y así como obviamente la ciudadanía espera que todos estos derechos queden consagrados para el Chile que esperamos nosotros para los próximos 50 años, y que en definitiva nos permita tener una sociedad bastante más justa, una economía bastante más justa, más solidaria, más equitativa, más igualitaria, y que obviamente nos da la oportunidad hoy día también de pasar a la historia. Hoy día tenemos muchos ojos puestos en lo que está pasando acá en Chile. Esto va a ser histórico, va a marcar una tendencia importante a nivel internacional. Y eso, si tú eres parte de esa historia, pucha, qué mejor dejar algo escrito ahí, consagrado en el tiempo futuro, más allá de lo que te espera, digamos, en términos de trabajo, en términos de participación, en términos de rol. Creo que es no menor poder tener tu firma en la Constitución, lo que va a significar el futuro para tus hijos, para tus nietos y para la ciudadanía en general. Ahí sí, perdón. Muchas gracias, Richard. Nicole. Está difícil tu pregunta porque son muchas en una. Soy enfermera, trabajo en la U, la Austral. ¿Qué me motiva? Yo creo que lo que más me motiva, pero además hablo por el equipo que hemos construido, que es un equipo muy diverso, desde la red de profesionales, desde Sur en Resistencia,
y otra gente muy valiosa que se ha ido uniendo. Nos motiva la dignidad y la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso es un hecho como transversal, yo te lo había mencionado, está dentro del marco de los derechos humanos de las personas. No voy a ir a pelear por un Porsche para cada una de las casas, así que quien esté esperando algo como eso, una caja de mercadería, al menos nosotros no tenemos plata ni por principio lo vamos a hacer, pero sí por la dignidad y por la salud, por los derechos y por sobre todo para que las mujeres de una vez por todas dejemos de vivir la violencia sistemática, para que el Gualmapu, para que los niños y niñas del Sename tengan una calidad de vida como se merecen solo por el hecho de ser personas. Eso por una parte. Respecto a qué más podría decir, creo que es súper importante este proceso y que lo vayamos haciendo de manera formativa, por eso agradezco tanto estos espacios, porque la educación cívica ha sido voluntariamente y planificadamente sacada de los colegios justamente para que la gente no participe en política y que quedemos totalmente desconectados de esta clase política que toma las decisiones versus el pueblo. Hoy día hay que entender de que el pueblo es la unidad constituyente, o sea, el pueblo es el poder constituyente, no porque yo lo diga, sino que porque así está descrito a lo largo de los procesos sociales y por lo tanto es importante que la ciudadanía logremos integrarla en este proceso, establezcamos mecanismos de participación constante y hacer un alcance respecto a lo electoral, el sistema D'Hondt y además con la regla de paridad. De aquí en adelante los candidatos no corren solos, los candidatos van por lista y ahí es importante entonces que nosotros averigüemos de las listas. Yo al menos tengo 2 recomendaciones: no votar por listas de partidos que no hicieron absolutamente nada y que fueron parte del problema, y ojo con los independientes, porque el ser independiente no tiene que ver, no quiere decir que sea una prueba de blancura o que tengamos como más características que otras personas. El ser independiente hoy día es una situación en que somos independientes de los partidos políticos, pero hay que ver qué está proponiendo. Entonces yo los invito y las invito a conocer a nuestros candidatos de la lista del pueblo, en la listadelpueblo.cl, pueden ticlear la zona sur y ahí aparece el distrito 24 y aparecen todos mis compañeros de lista y por supuesto yo también, para que ustedes puedan acercarse. Y particularmente los invito a seguir las redes sociales nuestras, Nicole Cornejo Constituyente en Instagram, Facebook, Twitter. Todavía no acepto esa otra cosa que hay que bailar, espero no tener que aceptar. Lo digo públicamente. Y lo último es que participen. No solo como discursivamente, sino que para poder parar una campaña de estas características y ganarles efectivamente a quienes tenemos que ganarle, que son quienes han perpetuado este modelo y dejado nuestra dignidad de lado, es súper importante que participemos todas y todos. Eso, un abrazo y de nuevo muchas gracias por invitarme. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Eduardo. Bueno, yo espero que la gente que escucha a Cobal de los Ríos y este especial a Cobal Constituyente me conozca más o menos. No sé si será necesario que repita mi presentación, lo hago de todas maneras. Soy asesor de empresas, soy el tipo que formula proyectos para que postulen a fondos concursables el emprendedor, la microempresa, la pyme de la región de Los Ríos y también los gestores culturales. También tengo un trabajo ahí en gestión cultural que humildemente pienso que es importante. Creo que ha sido un aporte, ¿no?, para algunas personas en el campo del arte y la cultura. ¿Qué me motiva? No sé, yo desde el día 18 de octubre dije esto es grande y obliga a salir, digamos, de la zona de confort. El profesor de filosofía argentino, Darío Stanzreiser, plantea que la democracia es como, usa sus propios términos, ¿no?, pero es como una onda expansiva, que siempre está creciendo, siempre se está ampliando, o debiera estarse ampliando. En el caso nuestro se estancó, digamos, un poquitín durante los últimos 30 años, pero es una onda expansiva, entonces siempre va a crecer, siempre va a ser más grande, pero es para que crezca, para que se expanda, hay que empujarla un poquito,
hay que contribuir a empujarla, pero tenemos que tomar esa responsabilidad como ciudadanos. Y yo quiero ser parte de esa responsabilidad. Bueno, yo me activé para ser parte de esa responsabilidad, y en el camino me he encontrado con gente valiosísima que están en el equipo de Ríos Constituyentes, el colectivo al cual yo pertenezco, y están también en mis compañeras y compañeros de la lista del pueblo Ríos Independientes, y eso me tiene muy contento, me tiene muy entusiasmado. Yo he observado que durante los últimos días ha habido, digamos, como un desfile, por decirlo así, perdón la palabra, soy un poco sarcástico, pero un desfile, digamos, que las candidaturas plantean una cosa y otra, y se entiende, digamos, que es a partir de sus trayectorias y de la especificidad de lo que son, digamos, ¿no? Me llama la atención, digamos, porque más bien, déjeme decirlo en el mejor ánimo, digamos, más bien es como un poquitito prometer algo, y yo creo que lo que hay que prometer es un mínimo, y el mínimo es estar disponible para hacer un canal expedito a través del cual los acuerdos de las asambleas que se hagan en los territorios, bien que sean de cabildo, asambleas territoriales, juntas de vecinos, grupos de interés, comité de adelanto, comité ecológico, lo que sea, que esos acuerdos tengan un efecto vinculante con la Constitución o con la redacción de la Constitución. Creo que ese es un mínimo que hay que plantear, que se tiene que plantear todas las candidaturas. Y por otro lado, si me preguntan, pero tú, Eduardo, ¿con qué te casas, digamos? ¿Con qué te comprometes? Bueno, obviamente con el programa de la lista a la cual pertenezco. Y en particular me interesa, y lo he dicho públicamente ya, ¿no es cierto?, a mis compañeros y en nuestro espacio, en particular me interesa propiciar que las organizaciones sociales recuperen el carácter de constitucional que tuvieron en algún momento de nuestra historia, ¿no? Porque efectivamente lo tuvieron, fueron incorporadas, fueron consideradas en la Constitución precisamente a principios de los 70. Se necesita empoderar a la organización social, se necesita dotarla de poder político real, y que se necesita que ese poder político se le entregue y se le fomente desde el Estado. Por una razón muy simple, y ya con esto termino para no extenderme demasiado, por una razón muy simple: la nueva Constitución va a generar cambios, que yo espero que sean radicales, pero va a generar cambios democratizadores del aparato del Estado y de la sociedad chilena, fundamentalmente el aparato del Estado. Y para que esos cambios se puedan realizar, se puedan materializar, se necesita organizaciones sociales que sean que estén dotadas de poder político real y que estén empoderadas. Porque si no, la pega de implementar la nueva Constitución va a quedar en los poderosos de siempre. Y eso no lo queremos, eso no le conviene a nadie. Eso va a ser un retroceso. Así es que, no, yo quiero colocar una ficha a futuro, ¿no es cierto? Dejar una cosita, en el buen sentido de la palabra, una cosita amarrada. Y es que... Bueno, lamentablemente se cortó, damos por concluido el programa. Agradecemos a la radio y esperamos que poder... la señal de Eduardo, debe ser a la derecha. Sí. Ya. Chao. Hasta pronto, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento al equipo de la radio de la Universidad Austral de Chile. Nos vemos. Chao, que también, chiquillos. La plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. En Radio Watch hemos presentado A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado, no. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. A Cobal de los Ríos, por un consumo responsable. Todos los martes a las 20 horas en Radio Watch de la Universidad Austral de Chile.